en este Pues campo. nada, cuando tú quieras. Venga, empiezo y a ver si termino como Alfredo a tiempo para hacer alguna pregunta. Bueno, el plan que yo he hecho para la sesión, bueno, pues es un poquito de las cosas mágicas que se pueden hacer con la inteligencia artificial, cómo podemos utilizar el aprendizaje inductivo activo en nuestra docencia y cómo encajar esto en el aspecto ético del que hemos discutido. Y yo creo que es importantísimo también que los docentes enseñemos ética a los alumnos en cuanto al uso de la inteligencia artificial. Y luego ya me centraré porque mi charla es un poquito, bueno, es bastante más práctica que la de Alfredo, en distintas herramientas de inteligencia artificial que podemos utilizar en docencia, y como la audiencia pertenece al ámbito de la medicina, pues también he querido pues dar unas pinceladas digamos, de la aplicación, ¿no?, médica o de la docencia médica de la inteligencia artificial. Nosotros llevamos con la inteligencia artificial desde que empezó. Hace preguntas muy mal. No sé si habéis probado alguno hacer preguntas con inteligencia artificial de vuestra disciplina, pero en general es bastante malo. Pero sin embargo es exquisitamente bueno respondiendo preguntas por ejemplo, del MIR, como os ha contado Alfredo, ¿no? Veis aquí, hay varias noticias al respecto. En el MIR de este año, que además ha sido difícil, ha acertado el 90% de las preguntas, incluso ha señalado errores o ambigüedades en algunas de las preguntas. Se ha probado no solo con ChatGPT, sino con otras herramientas de inteligencia artificial. ¿Veis? Usan el O1, ahora ya estamos en el O3, que es el que piensa, digamos, razona y piensa como un humano en teoría, con Claude, y supera el 90%, y DeepSeek, que es la china, pues eso, llega al 85%. Esto también se ha probado en exámenes de acceso, pues yo que sé, abogacía en Estados Unidos, y los porcentajes y los percentiles son iguales. O sea, está siempre más o menos en torno al 90%. Así que eso lo hace muy bien. Nosotros también le hemos pasado preguntas de nuestros exámenes. Por ejemplo, esta pregunta yo la pasé porque la fallaban mucho los alumnos. Son preguntas conceptuales, englobadas en un contexto, a ver si los alumnos entienden pues, la profundidad de lo que hay detrás. Y, por ejemplo, en esta pregunta picaba mucho porque es un concepto muy sencillo, y es que las moléculas de histocompatibilidad en la membrana plasmática nunca tienen péptido por control arquitectónico, y está aquí embebido en autoinmunidad, tolerancia y demás. Los alumnos fallan, y sin embargo ChatGPT es que da en el clavo directamente. O sea, tiene una capacidad de comprensión, de razonamiento y de argumentación, la verdad es que muy, muy, muy alto, ¿eh? No sé si sois aficionados a la ciencia ficción. Vamos, Arthur C. Clarke es un clásico y tiene una cita muy, muy memorable que dice que cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Yo le dije a ChatGPT que me analizara esta frase, no tengo tiempo, pero vamos, hace auténticas maravillas. Y yo creo que cuando una persona prueba la inteligencia artificial por primera vez, babea, babea de las cosas que puede llegar a hacer, ¿no? Mirad, no sé si conocéis Gamma, es una herramienta de inteligencia artificial que en un inicio creaba presentaciones de PowerPoint, ahora crea otras muchas cosas como webs. Tú le dices qué es lo que quieres, ¿vale? Con más o menos puntualización. Él te propone unas diapositivas, ¿vale? Puedes ajustar el texto, imágenes y demás, y de repente hace plin, 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 y en unos segundos tú tienes aquí tu presentación hecha, muy bien escrito. Si lo mira un experto, posiblemente quiera cambiar muchas cosas y no le guste, pero desde luego como base es una auténtica maravilla. Esto sería lo mismo, pero con menos texto. Y yo os digo, en un segundito tenéis aquí una presentación sobre los riesgos de la inteligencia artificial. También hace lo mismo, tú le subes un artículo científico y te hace una presentación como si hicieras un journal club, por ejemplo, ¿no? Para contar al hospital, o en nuestro caso
a los científicos. O sea, una maravilla. Aquí, como comentaba Alfredo, el problema que entraña esto es que nosotros tenemos que auditar nuestras tareas, o por lo menos ser conscientes de la capacidad que tiene la inteligencia artificial a la hora de realizar las tareas que nosotros mandamos a nuestros alumnos. Esto ya habla Alfredo, no quiero insistir más por tema de tiempo. Nosotros como docentes tenemos que aprender a utilizar estas herramientas de inteligencia artificial y no solo eso, sino que tenemos que aprender a enseñárselas a nuestros alumnos. Se habla mucho de que la inteligencia artificial va a destruir muchísimos empleos. Bueno, yo ahí pongo lo de las gallinas que entraban por las que salen, sí. Realmente se van a destruir empleos, pero también se van a crear otros empleos. Y nuestros estudiantes tienen que salir con competencias de inteligencia artificial, porque su selección futura va a depender de si saben o no utilizar herramientas de inteligencia artificial. Y se los va a emplear en función de si saben o no saben, ¿no? Y yo creo que es un papel que como docentes universitarios tenemos, ¿no? Y tenemos que asumir. Nosotros utilizamos metodologías inductivas y activas desde hace mucho tiempo, también se conocen desde hace mucho tiempo, adquirieron un gran beneficio con el tema de Internet y ahora con la inteligencia artificial esto va a ser un bombazo, ¿eh? Bueno, lo está siendo. Nosotros hacemos distintos tipos de indagación utilizando inteligencia artificial, pues en función sobre todo de la madurez del alumno, del curso o de la actividad, le podemos dar más o menos pasos, ¿no? que el alumno tenga que realizar, pues estructurada, guiada, siendo más laxos o abierta y libre, dejando a los alumnos que usen la IA como quieran a la hora de indagar. Y también es muy importante que nosotros encajemos todas las actividades que mandamos a nuestros alumnos en la ética, ¿no? En el compromiso ético. Hasta dónde pueden utilizar la inteligencia artificial en su trabajo. Esta escala os lo ha contado Alfredo, no quiero insistir más. Nosotros tenemos varias asignaturas, luego volveré a esta diapositiva y os contaré algún ejemplo. Y lo que hacemos es el tipo de indagación, ¿vale? El tipo de metodología, o aula invertida, por ejemplo, o ABP, y también le otorgamos un nivel de uso por parte de los alumnos de la inteligencia artificial en cada una de las actividades que les solicitamos. Herramientas de inteligencia artificial, o sea, es indescriptible la cantidad de herramientas que hay y es indescriptible también la cantidad de cosas que pueden hacer. Cada vez las hacen mejor y todas las semanas surgen nuevas. Yo ahora os daré unos cuantos ejemplos de herramientas de inteligencia artificial, pero yo casi pienso que es mejor hacerlo al revés. Es plantearos actividades o actividades que ya vosotros realizáis y cómo puedo integrar herramientas de inteligencia artificial en esas actividades. Y simplemente buscarlas, ¿vale? Porque os aseguro que hay muchísimas. Y es prácticamente imposible mantenerse al día con ellas, ¿no? Por lo que cambia. Esta clasificación ERMIA, como sabéis, todas las clasificaciones son artificios humanos y en este contexto mucho más, porque una herramienta de inteligencia artificial, como veis, puede tener cabida en cualquiera de estas clasificaciones, o gran parte de ellas, ¿no? Y el ámbito de uso, pues exactamente igual. Pero bueno, yo la clasificación que he hecho, que es la que más me gusta en cuanto al tipo de herramientas, serían las de generación de texto y chatbot. En investigación están extremadamente desarrolladas y lo bueno que tienen es que le podemos dar un gran uso docente a estas herramientas de investigación, ¿no? Generación de imágenes y vídeo, imagino que conocéis. Generación de audio, son perfectas. Generación de presentaciones como Gamma o páginas web. También para escritura en todos los ámbitos que queráis. Y también de mejora, ¿no? Y bueno, pues un poco misceláneo otras aplicaciones. En cuanto a generación de texto, la más conocida, la que nosotros usamos, es ChatGPT. Lo ideal, lo ha comentado Alfredo en su charla anterior,
Lo ideal sería que las universidades tuvieran una herramienta de inteligencia artificial. Nosotros en Alcalá tenemos el Office 365 y bueno, en Madrid sobre todo hay Office de Microsoft. Lo ideal sería que las universidades tuvieran licencia de Copilot y que todo estuviera marcado en el ámbito universitario. Como eso no sucede, pues yo me pago mi licencia de ChatGPT y es lo que hay y es lo que uso. Lo deseable, desde luego, sería lo siguiente, ¿no? Que fuera más corporativo. Y existen otras, por ejemplo, Perplexity también es muy conocida, porque si recordáis antes, el tiempo, digamos, de entrenamiento limitaba, ¿no? Entrenaba hasta 2022, hasta 2023. Y Perplexity fue la primera que también cogía fuentes de Internet, ¿no? Y daba respuestas más actualizadas. Pero bueno, eso está solventado, aún así se usa mucho. POE, las chinas y demás, ¿vale? Cosa con tal fe. ChatGPT funcionan todas un poquito parecidas, ¿vale? ChatGPT es la más utilizada. Os lo cuento para los que no lo conozcáis. Tenemos aquí el modelo o los GPTs que os contaré ahora, ¿vale? Que utiliza la herramienta de inteligencia artificial. Tenemos aquí los GPTs y el panel de navegación. Tenemos el historial. Tenemos aquí la barra donde hacemos la petición. Y luego tenemos aquí unos simbolitos, unos iconos que permiten adjuntar archivos prácticamente de cualquier tipo. Hay botones, hay como una arroba, que eso te da las referencias bibliográficas. Vamos, hay distintos estilos de búsqueda. Y luego también aquí tenemos el panel de configuración de ChatGPT, ¿vale? Que lo podemos personalizar bastante. Si le damos a explorar GPT, nos va a salir una tienda. Alfredo se ha hecho pues una especie de aperitivo. Es una tienda, es parecido como el Apple Store o el Google Store, en la que te ofrecen un montón de GPTs. ¿Qué son los GPTs? Mirad, como su nombre indica, son versiones personalizadas de ChatGPT. Yo creo un GPT con un propósito, el que yo quiera, ¿vale? Para que el GPT pueda hacer ese propósito, yo le tengo que dar, pues eso, un título, lo vamos a ver ahora. Le voy a dar un prompt, en el prompt le voy a decir lo que quiero que haga y cómo quiero que lo haga, y luego le voy a dar unas fuentes. Fuentes pueden ser archivos, pueden ser páginas web, ¿vale? Lo que yo quiera. De todos modos, los puedo crear yo, o como he dicho, es gratuito esto, ¿eh? Salvo crearlos, que es de pago, el uso es gratuito. Yo puedo buscar aquí por nombre el GPT que quiera, o también veis que tengo aquí unas categorías, ¿vale? Entonces yo puedo buscar GPTs por categorías, ¿vale? Por ejemplo, aquí, productividad, ¿vale? Entonces yo pico en el GPT específico que yo quiera, por ejemplo, este que yo he utilizado, lo he citado un poco más atrás, y a partir de ahora, como veis aquí, yo voy a trabajar dentro del GPT, ¿vale? Con lo cual, todo lo que haga va a ser, pues por ejemplo, en este caso, para escribir, para hacer imágenes. ¿Dónde está el límite? En vuestra imaginación. O sea, en vuestra imaginación para crear y en vuestra imaginación para buscar. Yo os pongo algunos ejemplos que vamos bien, os pueden ser de utilidad, ¿vale? Por ejemplo, buscáis por medicina, pues os van a salir todos estos GPTs relacionados con la medicina. Más bien que en el título llevan la palabra medicina. Pero se puede ser mucho más específico. Seguro que hay algún reumatólogo. Pues reumatología, ¿vale? Buscas por reumatología y vas a encontrar distintos GPTs. Cada GPT o cada conjunto de GPT van a estar destinados a distintas funciones. Por ejemplo, experto en reumatología. ¿Para qué sirve este GPT? Pues es como mi médico reumatólogo. Yo le puedo preguntar cualquier cosa sobre reumatología y el GPT me va a contestar. Veis aquí otro. Esto lo estuve haciendo ayer antes de ayer. Banco de preguntas infinito sobre reumatología. Pues es un GPT con el que puedes hacer infinitas preguntas de reumatología. Aquí tenemos asistente de escritura de papers. Este es de musculoesquelético, pero lo podéis encontrar de lo que queráis. O también tenemos aquí, por ejemplo, un GPT para consultar la guía clínica de reumatología.
Pero no solo podemos buscar por disciplina, ¿veis? Por ejemplo, psiquiatría. Podemos buscar por enfermedad, ¿vale? Yo puedo buscar en mi disciplina por una determinada enfermedad y ya me voy a encontrar cosas concretas de esa enfermedad, ¿vale? Aquí os he puesto TDAH porque estaba en psicología, en psiquiatría, perdón, pero lo que queráis, ¿vale? Ya os digo, donde alcance vuestra imaginación. Le podéis preguntar las fuentes al GPT, ¿vale? Y él os va a decir, pues, cómo han sido las fuentes que le han dado para su entrenamiento. Ahora os contaré cómo se hace esto. Decía Alfredo radiología. Pues tú pones radiología, igual, vas a encontrar un montón de GPTs. Hay GPTs, pues, por ejemplo, pues eso, por diagnóstico de imagen. Tú le subes imágenes y el GPT te hace un diagnóstico. Y además no solo te hace un diagnóstico, sino que te hace el diagnóstico diferencial y luego tú puedes ir comentando con él y perfilando un poquito la respuesta y el diagnóstico. O sea, de verdad, es alucinante. Lo podéis probar porque es increíble. Otra cosa que en medicina es una auténtica maravilla son los simuladores de pacientes. Podéis buscar por disciplina o aquí yo he buscado en general. ¿Vale? Podéis buscar, por ejemplo, un simulador de paciente para el ECOE, ¿vale? O uno general. O podéis buscar, por ejemplo, para patologías concretas, ¿vale? Aquí lo veis, me ha salido el TDAH y para el dentista, ¿vale? Y hay muchos tipos y podéis perfilarlo en cuestión de vuestros intereses y área de paciente. Una auténtica maravilla. Esto ahora os contaré, se lo podéis mandar a los alumnos y que también los alumnos individualmente en casa puedan trabajar con él. Os quiero contar algunos ejemplos de cosas que hacemos nosotros en nuestras asignaturas. Damos muchas, no puedo entretenerme con todas, me he centrado en inmunología de tercero, ¿vale? Ahí hacemos aula invertida y también hacemos aprendizaje basado en problemas. El aprendizaje basado en problemas consiste en que los alumnos, en grupo, tienen que leer un artículo científico, ¿vale? Nosotros les damos a elegir y ellos escogen, y tienen que leerse el artículo científico, entenderlo, hacemos tutorías con ellos y luego presentarlo, ¿no? Al resto de sus compañeros en el aula. Y también aquí utilizamos herramientas de inteligencia artificial. Os contaré, por último, cómo hacer un GPT tutor. Aula invertida, bueno, nosotros Alfredo y yo hemos dado muchos cursos de aula invertida, es una metodología maravillosa, imagino que la mayoría de vosotros la conocéis. Consiste en mandar a los alumnos, antes de dar un tema, el tema y unos vídeos que se tienen que mirar, ellos responden a un cuestionario y cuando llegan al aula van a llegar con el tema leído, comprendido, han reflexionado, han contestado un cuestionario, con lo cual podemos dedicar parte del tiempo del aula a hacer aprendizaje más activo, ¿no? No solo dar teoría. ¿Vale? Este es el mail que yo les mandé en su día, veis el tema 1, los vídeos y les puse, estamos empezando a implementar inteligencia artificial y yo lo que he hecho es añadir al cuestionario preguntas sobre inteligencia artificial, ¿vale? Este sería el cuestionario, ¿vale? Este sería el encabezado del cuestionario y al final yo les propongo 2 preguntas sobre inteligencia artificial. Preguntad a ChatGPT sobre lo que queráis, escribid la pregunta, es decir, el prompt y lo que os ha contestado. Y luego que reflexionen, que crean si es correcto o no y que hagan un juicio crítico. Esto me genera, lo diré, un cuestionario, ¿vale? Una base de datos con la respuesta de cada alumno a las preguntas que yo le he hecho. Esto me permite que yo, por ejemplo, en clase pueda dedicarle pues 20 minutos tranquilamente a discutir preguntas que ellos mismos han planteado y han respondido, ¿vale? Por ejemplo, mira, ¿puedes explicarme qué reconoce el TCR? Y ChatGPT le contesta esto. Esto lo podemos poner en clase y nos tiramos un rato discutiendo sobre qué reconoce el TCR y discutiendo sobre lo que ha respondido ChatGPT también, ¿vale? Y luego discutimos también
lo que ha respondido el alumno o la alumna o el juicio crítico que ha hecho a la respuesta que ha proporcionado ChatGPT. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, pregunta, ¿qué son los círculos de escisión? Pues esta es la respuesta. Fijaos lo que hacen los alumnos. Esto sin pedírselo, también se lo podemos pedir. He hecho una búsqueda consultando diferentes artículos y la respuesta es bastante aproximada a lo que apunta. Es decir, que tú incluso le puedes pedir al alumno que confirme, en el cuestionario digo, que confirme la respuesta de ChatGPT buscando bibliografía, ¿vale? Con lo cual tú le llevas a donde quieres, que es a que busque en PubMed en nuestro caso. La otra actividad que hacemos es el aprendizaje basado en problemas. Aquí esto es durante todo el cuatrimestre, ¿vale? Empezamos con el primer seminario y acabamos al final del cuatrimestre con la presentación. Entonces, cuando ellos ya tienen la presentación hecha, lo que hacemos es mandarle un mail para que utilicen herramientas de inteligencia artificial que lo que hacen es gestionar información de artículos científicos. Que os quiero contar porque además en vuestro campo también son extremadamente útiles. ¿Vale? Os contaré algún ejemplo de lo que se puede hacer. ¿Vale? Ellos ya han hecho la presentación del artículo, con lo cual dominan, ¿no?, el contenido del artículo y el tema. Yo les digo que van a utilizar distintas herramientas para preguntar a un PDF. ChatPDF, SciSpace o PopAI, que ahora os contaré. Tenéis que hacerle preguntas y luego evaluar críticamente las respuestas que da la herramienta de inteligencia artificial. Y la otra herramienta que les doy es Consensus. Consensus es una herramienta de inteligencia artificial a la que tú le propones una pregunta, ahora os pondré también algún ejemplo, él busca en la literatura científica, y te hace un baremo de, oye, pues esto que dices es cierto o no es cierto, pero basado en literatura científica. ¿Vale? Les doy la información y les digo que, como siempre, que hay que analizarlo críticamente y presentarlo en la presentación, ¿no?, del artículo científico. ¿Vale? Ahora os contaré alguna de las otras, ¿vale? Porque son extremadamente útiles, ¿vale? Consensus y SciSpace o PopAI. Mirad, Consensus. Le puedes hacer preguntas, yo, por ejemplo, esta del estilo: ¿es efectivo el tratamiento con ocrelizumab en pacientes con esclerosis múltiple recurrente remitente? Entonces, él hace un resumen, analiza artículos científicos, ¿vale? En este caso 16, y me dice que sí, al 100%, y aquí me da las razones y me da las citas. La otra herramienta es PopAI, como las otras que cité antes, SciSpace y ChatPDF. Este tipo de herramientas se crearon para analizar artículos científicos, ¿vale? Ahora hacen más cosas, pero originalmente fueron hechas para esto. Tú subes el PDF, lo cargas, ¿vale? Aquí es el paper de antes, ocrelizumab, y una vez que la inteligencia artificial ha cargado el paper, tú le puedes hacer preguntas. Hay muchos vídeos en internet, tú subes un paper y con un micrófono hablas con la inteligencia artificial sobre este tema y de verdad que es alucinante, ¿vale? Y tú le puedes hacer aquí cualquier pregunta y la inteligencia artificial te responde, ¿vale? La que tú quieras. Fijaos, estos son diapositivas, es copiado y pegado de las diapositivas de los alumnos, ¿vale? Esto es un péptido, vamos, es una técnica muy novedosa en esclerosis múltiple, ¿vale? Y pues no llega a muchas conclusiones Consensus, ¿vale? Pues los chavales discuten por qué puede ser, ¿vale? ChatPDF, por ejemplo, aquí, ¿vale? ¿Cuáles fueron los resultados? Pues hace un buen resumen, ¿vale? Y la crítica de los alumnos, ¿vale? ¿Es efectivo una baja dosis de interleucina 2 con T-Rex? Pues, ChatPDF contesta esto, perdón, Consensus contesta esto y esta es la crítica que hacen los alumnos. Otros le preguntaron, ¿ideas principales? Perfecto. Oye, ChatPDF, dime la figura más representativa. Pues aquí
se equivocó. Daos cuenta que los alumnos dominan el artículo, así que técnica más relevante, pues ha acertado. ¿Vale? Y fijaos aquí, ¿puede la microbiota intestinal influir en la esclerosis múltiple? ¿Vale? Sí, posiblemente, y las citas. ¿Vale? Los alumnos hacen reflexiones muy profundas. Mirad, la inteligencia artificial es capaz de responder correctamente a las preguntas que le hacemos de una manera clara y concisa. Si tu finalidad es adquirir conocimientos básicos sobre la esclerosis múltiple y la desbiosis microbiana, es una herramienta muy útil. Sin embargo, las respuestas proporcionadas no son muy detalladas, por lo que si tu objetivo es informarte en profundidad sobre el tema, nos recomendamos utilizar este tipo de programas. ¿Vale? Ya os digo, muy reflexivos los chicos. Os quería comentar otro par que podéis utilizar también en vuestro trabajo o en docencia. ¿Vale? Por ejemplo, el ICIT o SCITE, tú cargas muchos trabajos, muchos papers, bueno, puedes hacer un montón de cosas, pero es muy famosa porque tú vas poniendo columnas, ¿veis? Aquí añadimos columnas, hallazgos principales, metodología, limitaciones, y entonces te va a ir dando toda esa información automáticamente sobre todos los papers que tú tienes. Y bueno, puedes hacer búsquedas y demás, ¿vale? SciSpace también hace lo mismo, ¿vale? ¿Veis? Yo cargo aquí un montón de artículos y le voy pidiendo distintas cosas del artículo y me las responde. También hay herramientas de inteligencia artificial que trabajan con bibliografía y esto lo hacen en segundos. Tú buscas un artículo, picas en el artículo y te da infinita información sobre el artículo, autores, relaciones, ¿vale? Una maravilla. Research Rabbit es todavía mejor para la búsqueda de información, ¿vale? Lo podéis vincular con Zotero, bueno, hay un montón de cosas, buscáis un artículo, aquí lo tenéis, ¿vale? Y os va a decir, bueno, estos son los autores, podéis buscar por autores, por trabajos similares, podéis buscar por referencias, ¿vale? Aquí os sale todo, todas las relaciones entre todos los papers, y esto lo hace en segundos, de verdad. Y bueno, es un no terminar, es una auténtica maravilla cómo maneja la información bibliográfica en la inteligencia artificial. Aquí cada nodo también tiene su información, ¿vale? El tamaño del nodo, el color, etc. Otra de las maravillas de la inteligencia artificial es que si no te gusta ningún modelo de IA que haga lo que tú quieres hacer en tu docencia, lo puedes crear, ¿vale? Entonces nosotros podemos crear, en mi caso, nuestros propios GPTs. Ahora os contaré que también se puede hacer gratuito, si no tienes ChatGPT de pago. Y podemos crear también, por ejemplo, simuladores de pacientes, ¿vale? O analizar datos. Por ejemplo, nosotros analizamos por IA los datos de los cuestionarios que nos contestan los alumnos. ¿Cómo puedo crear un bot o un chatbot que haga lo que a mí me interesa? Bueno, si lo haces con ChatGPT, tienes que pagar. Si lo haces con Copilot, tienes que pagar. Aquí por eso os decía que cuando las universidades tengan una licencia profesional, pues nosotros en la universidad podremos hacer esto gratuitamente, ¿vale? Aunque POE, ahora os lo contaré, te permite hacerlo gratis, ¿vale? Igual que ChatGPT. Yo le doy a explorar GPT, le doy a crear GPT, como os puse antes, y este es el menú que me sale, ¿vale? Le das un título, una descripción, que es la que aparece, como veis aquí en el GPT, y luego le damos las instrucciones, el prompt, es decir, cómo queremos que se comporte este GPT. Este GPT es un tutor, ¿vale? Pues yo le digo, eres un tutor de inmunología para estudiantes de tal y cual. Tu objetivo es proporcionar, bueno, ahí lo tenéis, ¿vale? Y luego debajo hay ejemplos de cómo se tiene que comportar y cómo tiene que responder. Y luego, importantísimo, el conocimiento. El conocimiento son las fuentes que tú añades, ¿vale? Nosotros aquí pues hemos añadido los temas, hemos añadido medicines, que nosotros escribimos mucho en la revista Medicine, libros, lo que queráis, ¿vale? También es conveniente subir la guía de la asignatura.
Imagino que como docentes estáis hartos de que os pregunten ¿y cuánto valen las prácticas? ¿Y cuánto vale el primer parcial? ¿Y cuánto vale? Tú subes la guía de la asignatura y los alumnos esas preguntas ahora se las van a hacer al GPT, no te las van a hacer a ti. Igual que las preguntas sobre la asignatura, ¿no? Os digo, en POE también lo podéis hacer, es gratis, aquí en crear un bot, ¿vale? Y es muy parecido a, de hecho usa la base, si quieres, de ChatGPT, ¿vale? Las fuentes y demás. Es sencillito hacerlo, ¿eh? Nosotros les mandamos este correo, ¿vale? Os hemos mandado un tutor que podéis utilizar, se lo acabo de mandar a los de este año y tienen que responder a este cuestionario, ¿vale? Nosotros queremos obtener información de qué les parece también a los alumnos esto, ¿vale? Fijaos, este es el cuestionario, yo les hice una pregunta de si cuánto les había gustado, de 0 a 5, un 4,6 y la moda es 5, o sea, están encantadísimos. Y nosotros también, porque antes de un examen sabéis que los alumnos preguntan un montón de dudas. Esto es del primer cuatrimestre. Esta fue la única pregunta que me hicieron. El resto se la respondió el chatbot. Y aquí el chatbot dice, el ChatGPT me da respuestas confusas. Sí, porque es un tema muy nuevo y se puede haber liado. ¿Vale? Y si te escriben es para decirte gracias, gracias, es muy útil. O sea, de verdad que es una auténtica maravilla. Igual que podemos hacer un tutor, este es un artículo de Molly and Molly, que te permite o te enseña a crear distintos GPTs, ¿vale? O distintos prompts para hacer distintos GPTs, distintos tipos, ¿no? de herramientas por inteligencia artificial. Podemos hacer un mentor, tutor, un entrenador, un compañero de equipo, que también hemos hecho uno, un estudiante, un simulador, que ahora os contaré, o una herramienta, ¿vale? Podemos hacer, en vuestro caso, por ejemplo, lo que queráis, ¿eh? Un simulador de un paciente. Aquí lo importante, aparte, por supuesto, de las fuentes, es hacer un buen prompt, una buena petición, ¿vale? Aquí Mónica Mólic dan instrucciones, pero también que sepáis, hay GPTs que son generadores de prompt. Es decir, podéis utilizar otro GPT para hacer el prompt de vuestro GPT. Ya es rizar el riz, ¿vale? Y hacer simuladores de pacientes. Y nosotros, como os he dicho, hemos hecho para el trabajo de equipo, con los artículos científicos, pues hemos hecho un compañero de equipo para el PBL de inmunología. Lo que os decía antes, donde alcance vuestra imaginación. Y ya, sí, para terminar, a ver si dejamos tiempo para preguntas, os quería contar que también podemos utilizar la inteligencia artificial para analizar información. Esto en investigación se hace muchísimo, ¿vale? La inteligencia artificial absorbe datos, procesa datos, analiza datos y llega a conclusiones de una forma pasmosa, ¿vale? Entonces, por ejemplo, bases de datos, análisis estadísticos y demás, es una revolución, una auténtica maravilla. Nosotros, ¿para qué lo utilizamos en docencia? Para analizar cuestionarios. Por ejemplo, en farmacia tenemos 180 alumnos más o menos, hemos tenido este año, 170 y muchos. Imaginaos cuando nosotros mandamos un tema para el aula invertida, la cantidad de respuestas que obtenemos. Cada fila es un alumno, ¿vale? Por lo tanto, a lo mejor tenemos 150 filas y nosotros hacemos a lo mejor 11 preguntas a los alumnos. Así que tenemos matrices de datos muy elevadas. Uno ya con la experiencia, como llevamos trabajando mucho en aula invertida, se maneja bastante bien con este tipo de bases de datos. Pero sobre todo al empezar es más complicado. ¿Qué podemos hacer? Nosotros podemos subir las respuestas de los alumnos a la inteligencia artificial. Aquí, por supuesto, hay que quitar los nombres. El tema de tener una herramienta de inteligencia artificial corporativa es también muy importante por la privacidad, porque toda esta información se la estamos dando a OpenAI.
pero bueno. Subimos la base de datos, ¿veis? Yo le dije, hazme un análisis de las respuestas de las preguntas en columnas, ¿vale? Esto tarda segundos. He revisado los datos, ¿vale? Y aquí tienen las respuestas. Idea más importante, además me lo pone en negrita, polarización de los linfocitos T y diferenciación celular, ¿vale? De los linfocitos T. Este cuestionario le analicé yo antes y esto lo hice después de contárselo a los alumnos y os puedo asegurar que es que lo ha hecho perfecto, o sea, lo ha hecho muy, muy bien. ¿Qué conceptos menos claros tienen los alumnos? ¿Vale? Señalización y diferenciación. Preguntas, qué parte del tema no necesitas, pues eso, un montón de preguntas, ¿vale? Que les hacemos a los alumnos. Analiza también, como os he dicho antes, datos cuantitativos. Nosotros le decimos, ¿cuánto has tardado en leer el PDF en minutos? No os podéis imaginar las distintas posibilidades que hay para escribir el tiempo que has tardado en minutos de algo. Prácticamente cada alumno lo escribe de una manera. Uno lo escribe en texto, otro pone 125 minutos, otro pone una coma. Pues ChatGPT, toda esa información la analiza, la procesa y te da los datos como deben ser, ¿vale? Nosotros antiguamente teníamos que hacer la transcripción a mano, que era un folio, ¿vale? Lo veis aquí y el tiempo en contestar igual. Vale, muy importante cuantificar el tiempo, pues por el tema de los créditos ECTS. Y bueno, ya para terminar y dejar, como prometimos Alfredo y yo, tiempo para todas las preguntas que queráis hacer, estas son las conclusiones. Las conclusiones las ha hecho ChatGPT. Hemos hablado lo hecho aposta, de lo importante que es la transparencia, ¿no? En el uso de la inteligencia artificial. Yo lo que hice fue subir el PDF a la inteligencia artificial y le dije que me sacara las conclusiones, ¿vale? De la sesión. Y estas son las que me dan. Que no están mal, como podéis ver, ¿vale? Hay herramientas, esto lo hice en ChatGPT general. Hay herramientas que lo hacen bastante mejor. Y bueno, ChatGPT, no lo he contado yo antes, se pueden hacer cosas maravillosas, ¿eh? No sé si os habéis fijado en mi GPT, yo tengo uno que es el maestro del bocadillo, ¿vale? Pues lo puedes utilizar para hacer buenos bocatas, para cocina, a mí me gusta mucho la cocina, cocina india, lo podéis utilizar para hacer caricaturas, diagramas de flujo, lo que os digo, lo que esté al alcance de vuestra imaginación. Pues nada, espero haberos sido de utilidad, ¿no? Espero que hayáis disfrutado la charla y sobre todo haberos sido de utilidad y que implementéis estas herramientas, esta capacidad que tiene la inteligencia artificial en docencia, porque de verdad que es increíble lo que puede llegar a hacer. Muy bien, David. Ahora, Muchas gracias. Tenía el micro tapado. Ahí estabais jóvenes, ¿eh? Sí, hace Esas, unos años. esas son de antes de la inteligencia artificial. sí, y en la caricatura parecemos familia, pero no. Pero no. Sí, yo también tengo una caricatura hecha con inteligencia Claro, es artificial. que Sí. Bueno, pues nada, abrimos paso a ver los compañeros que han asistido a la ponencia. ¿Tienen alguna preguntita, alguna cosita que hacer? ¿Levantar la mano o directamente hablar? Sí, a mí me gustaría hacer una pregunta. Muchas gracias, me ha parecido una presentación muy, muy interesante. Yo soy de la Universidad de Valencia y en la Universidad de Valencia tenemos acceso al Microsoft Office y dentro del Microsoft Office corporativo tenemos el acceso al Copilot o Copilot. Mm. Entonces, mi pregunta es, ¿ese Copilot no, al que tenemos no, acceso? No, olvídate. ese no es el bueno. Ese no es, Olvídate. ¿verdad? Es que yo he probado también el ChatGPT estas algunas veces que lo que nos dejan hacer sin pagar y demás, y es que Sí, no tiene nada que ver con ese Copilot. claro. Pero te digo, o sea, tú es como ChatGPT, tienes una licencia básica abierta que puede usar todo el mundo, que tiene limitaciones, y Sí, Copilot es lo mismo. Tú tienes una versión de Copilot que además puedes integrar, Gratuita. puedes integrar, que está muy bien Copilot en ese sentido, lo puedes integrar en PowerPoint, en Word,
en cualquiera de ellas, pero su uso es extremadamente limitado. Por eso Ajá. decíamos que ahí lo ideal sería que las universidades compraran las licencias, ¿no? de la versión Premium. Pro. Y con eso sí, eso sería como utilizar el ChatGPT de pago. Vale, pero Es una entonces no especie de, tiene es como una especie nada que de... ver. Vale, vale, Nada que ver, no, nada que ver. vale. De hecho, yo intenté hacerme una cuenta con del Copilot de verdad, con mi cuenta de la Universidad de Murcia también tiene con Microsoft. Y nada, directamente me dice que no es posible. Que Mm. en su momento, hace ya mucho tiempo, le puse correo al vicerrector correspondiente, pero se ve que políticamente eso no están ahora en eso. O yo no sé si están esperando que todas las universidades, la CRUE, tal vez se pongan, ¿no? Nosotros hablamos con nuestro vicerrector y lo que nos comentó es que en Madrid se estaban intentando poner porque era muy caro, y que se estaban intentando poner de acuerdo las públicas madrileñas para negociar los precios y tal con Microsoft de las licencias. Pero de momento que la tiene la Rey Juan Carlos, ¿no, Alfredo? Porque ahí Sí. sí, sigue. Castilla-La Mancha, Castilla-La Mancha, pero hay muy poquitas, Alfredo. Jaime I. Mm, Hay pocas, pero yo creo que es una pérdida de tiempo. O sea, es que es que estamos perdiendo. Yo sí, no lo sí. he puesto, pero en el colegio de mis hijos, ahí están usando inteligencia, les están ya enseñando la inteligencia artificial. O sea, Sí, me parece que es un atraso que la universidad no tenga o la oportunidad de utilizar desde la propia universidad este tipo de herramientas. Mm. Y como ha sí, dicho hemos Alfredo, perdido. y por supuesto formar al profesorado para que aprenda a utilizarlas. Los GPTs que has presentado para hacer son muy interesantes. En Bilbao, Miguel Marcos, que Ujú. es catedrático de Medicina Interna de Salamanca, nos presentó un GPT que había hecho él para ayudar a hacer historias clínicas a los Claro, Ajá. estudiantes. A los estudiantes que estaban ahí en el principio yendo al hospital, entre tercero o cuarto, ¿verdad? Y claro, entonces hay otro profesor de la Complutense, Julio Mayol, que también tiene varios de cirugía. Él es profesor Ujú. de cirugía y tiene varios muy interesantes. Incluso publicaron el otro día no sé si un Nature o un Science, con un montón de autores extranjeros también sobre, no recuerdo ahora exactamente. Voy a buscarlo mientras alguno habla más, porque no me gusta dar información sin darla completa. es lo que os decía, donde alcance vuestra imaginación. Porque aquí el tiempo es muy limitado en cursos que damos Alfredo y yo en universidades, que son muchas horas. Ahí sí que cuento muchísimas herramientas que se pueden utilizar. Esto es, pues, es una pincelada un poco orientada a la medicina, lo he intentado orientar a la medicina. Pero de verdad que es donde esto acaba donde acaba tu imaginación, porque puedes hacer prácticamente de todo. E integrarlo, como os decía, integrarlo incluso con actividades que ya tengáis planteadas o que hagáis a los alumnos, es fácil integrar ahí la inteligencia artificial. Si hacéis actividades, pues a ver, espera, que no funciona el audio. Vale, que en Miguel Hernández apuestan por la I que da acceso a Gemini. Ujú. Nada, no te preocupes. Ya he encontrado el artículo ese que decía de Julio Mayol, es Ajá. de Hama Network, Ujú. un estudio que habla de la gran variabilidad de los modelos de chatbot que hay y que Ujú. habría que crear algún framework, ¿no? Algún modelo de evaluación que permita ver cuáles son los mejores y los más adecuados, Ajá. ¿no? Porque efectivamente, como bien ha mostrado David, hay miles de chatbots y entonces, claro, es una locura incluso para el que quiere buscar algo dice, bueno, igual uso. Si es que Entonces, al Ahí, final, claro, lo que no puedes es terminar haciéndote tú el tuyo, ¿verdad? Porque si no, aunque a lo ahí mejor sí. el propio ChatGPT crea su chatbot. Entonces, que se supone que son más profesionales, porque los ha creado Sí, OpenAI. Entonces, sí, puedes buscar eso, pero claro, suelen ser bastante genéricos. Genéricos me refiero, creo vídeos, creo, claro, creo claro, diagramas, creo claro, imágenes, claro. cosas más específicas
sobre todo que nos competen a nosotros, es más difícil. Yo busco mucho también porque te pone el número de conversaciones, Ujú. tienes distintos criterios ahí, y yo también lo que hago muchos es probarlos. Sí, De lo que yo quiero pruebo, pero es cierto que debería haber un poquito más de filtro. Pero eso es lo que os decía, es como en las tiendas sí, de aplicaciones, de efectivamente. móviles, que también pasa mucho Sí. eso. Al final quedarán los buenos quedarán tras unos Mm. años, claro. Claro, sí, sí, porque ahí al final eso lo van priorizando. Porque cuando filtras por categorías, los que te salen primero, segundo, tercero, cuarto y demás, pues eso son por descargas. Entonces, supuestamente esos van a ser los más Lo- descargados, los más los más populares. usados y los mejores, en teoría. Mm. Por aquí, si Mira, hay alguna herramienta que funcione mejor que otra. contesta tú si quieres, Alfredo, que has trabajado mucho en eso, o si no, contesto yo. Pero me hablas de herramientas No, en general, Bueno, en el chat. inteligencia artificial En el chat dice, ¿hay general. alguna herramienta es, que funcione mejor que ese- otra? Mira, Hablando de esa diferencia Copilot, tal. entre ChatGPT, Copilot, Gemini. sí, yo he hecho bastantes, digamos, tareas de comparación, de preguntar a ChatGPT, Gemini, Claude, y en los últimos tiempos incorporamos también las Grok y Pi. Y sí que hay cosas peculiares, ¿no? Por ejemplo, Gemini, a mí me gusta más el tema de cómo organiza muchas veces las respuestas, sobre todo si son respuestas extensas. Luego hay temas, por ejemplo, de redacción que Claude, eh, pues lo hace, no sé, escribe de una manera como más literaria, más correcta. Y bueno, yo ahí lo que os animo, hombre, también a los alumnos no le puedes pedir que... Es bueno pedirles a lo mejor que usen un par o tres para, sobre todo para contrastar, em, Mm, eh, por ejemplo, una inteligencia artificial te da una información que las otras no te la dan y la eso vas es. a, la vas a confirmar y resulta que es verdadera y entonces resulta que esa inteligencia artificial te ha aportado a lo mejor una información clave, ¿no? Para responder a esa pregunta. Ujú. Yo creo que hay que probarlas, probar Mm. dos, tres, cuatro, Y, comparar y el luego ya, prompt y luego y luego ya quedarte con una, Y luego ya ¿no? en el tema de los chatbots, pues es que ya depende mucho de la información específica y Mm, digamos, del prompt, el lenguaje eso es. natural que La os ha pregunta enseñado que se le David. hace. Eso Antes es. os ha enseñado, en el caso de los chatbots, muchas veces tú haces un chatbot para que desempeñe un rol, ¿no? Decíamos, para que sea tutor y resuelva dudas o, o para que simule un paciente. Claro, pues ahí ya vas a tener una variedad de chatbots, porque va a ser el de Pepito y el de Juanito, que le metió eh, una información de base, ¿no? Mm, Específica X, y entonces ahí sí que... Pues o haces lo que dice David, bueno, este es más popular, por algo será más popular, ¿no? claro. Llevará más tiempo, o la gente que lo ha usado, pues lo ha recomendado. eh, bueno, mucho es explorar. Además, estas herramientas están surgiendo, están evolucionando y bueno, prácticamente pues tenemos que ir experimentando. Yo por eso os animo mucho, os animaba al final de mi parte a, a plantearle preguntas de vuestros exámenes y de vuestras tareas, eh, hacer un screening, ¿no? Con varias herramientas de inteligencia artificial generativa generalistas, ¿no? Para, para, ve- para que veáis hasta qué punto mm, responden bien, qué cosas fallan. ¿M? Y veréis, muchas veces los fallos que tienen la inteligencia artificial son problemas de terminología, de ambigüedad, de que no significa lo mismo un término en un contexto que en otro, y muchas veces los modelos estos de lenguaje pues
no se dan cuenta de esas diferencias. Por ejemplo, o el tema del idioma, ¿no? Por ejemplo, era gracioso si tú a una inteligencia artificial le preguntabas que si Jordi Pujol había sido rector de la Universidad de Barcelona, ahora ya no, pero hace unos años, pues te decían que sí. ¿Y por qué? Pues porque en inglés a los rectores los llaman president. Y Pujol era presidente, ¿no? Bueno, de la Generalitat, pero Ha veían ahí mejorado todo eso, Barcelona y se liaba. Alfredo, pero todo eso ha mejorado Ha muchísimo, ¿eh? mejorado mucho, sí, 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 sí. sí, sí, Pero sí. que te quiero decir que muchas veces tiene que ver, pero si tú lo llevas eso, por ejemplo, a la terminología ya más fina, más específica de tu especialidad, ahí es donde puede resbalar. En nuestra especialidad, a nada que aprietas un poquito a la inteligencia artificial, patina, ¿eh? Mm, Alfredo lo ha comentado, el tema de la frontera y de hecho llevar a los alumnos a alcanzar esa frontera con IA es esencial porque ahí es donde van a desarrollar el espíritu crítico. Porque yo a la IA la presiono mucho, le hago preguntas de inmunología y le digo, ¿estás segura? Bueno, digo, acuérdate que soy inmunólogo, ¿eh? Bueno, y me recula y si yo le digo una cosa cambia de opinión. Y cuando llegas a eso es que estás ya alcanzando el límite de la inteligencia que no artificial. está segura, no No está está segura. segura. Ujú. Muy bien, bueno, pues yo os voy a dar las gracias, pero no sin antes compartiros la pantalla que acabo de hacer preguntándole a ChatGPT si conocía a Alfredo Prieto. Una pequeña broma, me permito, Alfredo, como somos Hombre, amigos. hombre, Dice, ¿conoces a Alfredo Prieto? Dice, existen varias hombre. personalidades. Alfredo Prieto Valiente, el Bueno, político hay español. también, hay también algún asesino en serie, Sí, que se llama Alfredo Alfredo Prieto Prieto. tal, y luego aquí estás, aquí estás. Alfredo Prieto Martín, profesor contratado doctor en Inmunología de la Universidad de Alcalá, premio investigador joven, tal, y premio Innovación Docente 2014, autor del libro Flip Learning. O sea que efectivamente ChatGPT te tiene tomadas las Ya me tienen medidas. fichado, me Ha tienen salido muy fichado. guapo en la foto, Alfredo. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias a todo el mundo. Muchísimas gracias a Alfredo y a David por su fabulosa aportación a la inteligencia artificial y a que perdamos el miedo a las cosas, pero siempre lógicamente manteniendo el control de lo que hacemos como Ujú. profesores universitarios que somos irresponsables de dar la mejor docencia posible. Pues mañana por la mañana pondremos el vídeo en nuestra página web para que todos podáis volver a escucharlo durante el fin de semana continuamente, en bucle. Bueno, bueno, He mandado yo también el PDF, Sí, lo tengo. Mañana os ¿vale? lo pondré también junto con los vídeos. muy Vale. bien. Bueno, pues un abrazo y que descanséis. Buenas noches. Un abrazo, Joaquín, Un y Hasta abrazo, luego. gracias a todos. muchas Hasta gracias luego por a la todo el invitación. Gracias mundo. por asistir. Hasta Adiós, luego, Jesús gracias. Hasta Millán, luego. Susana, adiós. Adiós. Hasta luego, gracias. Adiós. He visto por ahí a Leire. Adiós, Sí, Leire. está Leire, Jesús Millán, está diciendo adiós. Parece que está en un coche, ya Sí. están viajando. Manolo Guerra, la Universidad de Zaragoza. Ujú. Muy bien. Bueno, pues al final hemos tenido 44 participantes máximo. Fíjate, y Ujú. se habían apuntado 113. Se Bueno, habían inscrito 113. A lo mejor ¿Eh? lo ven indiferido. Sí, como no estoy conduciendo. Bueno, para sí, eso sirve pero poner la grabación. claro. No, pero Oye, fíjate que estaba yo preocupado porque en teoría la licencia que tenemos de Zoom es solo para 100 conexiones. ujú. Y Que digo, sí, Ah, como de llegamos al conectarse, límite. Llegamos al límite. a todo el mundo, se va a quedar gente Se fuera. nos Pero, en cae, fin, se nos cae. Jesús nos quiere preguntar algo. No, yo no, qué va, no, me ha encantado, me ha gustado mucho. Ah, Me parece que es una información que la aprovecharé cuando se suba a la página web porque, quiero decir, el contenido de las dos presentaciones es tremendo, particularmente la de la primera, ¿no? sí, Y es particularmente aprovechable, ¿no? O sea, totalmente. pero eso hay que metabolizarlo una vez que lo Ujú. tengamos. Por eso yo espero la subida a la web, ¿no? Muy bien. Muy bien. Pues nada, Jesús, Oye, buen viaje. oye, Joaquín, ¿podremos Sí, acceder, David y yo, a las grabaciones? ¿Nos claro, puedes claro. mandar Sí, un...? sí, 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 Perfecto, por supuesto, por perfecto. Muy supuesto. bien. Ok.
Muy Nada, bien. un abrazo, muchas gracias. Un abrazo. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego.